Ave María Purísima. Hoy tenemos este Evangelio de Jesús que nos habla de esta parábola donde este señor que tiene un sembrado de uvas, de la plantita que produce la uva, y la alquila. Eso por aquí se oye mucho, gente que alquila los terrenos, el gobierno, básicamente. Y cuando manda a buscar el fruto, lo que le toca, parece que eran transacciones sin dinero. Lo hace producir, de eso que produce tú me mandas tanto y tú te quedas con tanto, y cada cual hace con ese fruto lo que pueda, ¿verdad? Entonces mandó unos criados, pero estos labradores, en vez de darle el fruto, los maltrataron. Dice aquí, los golpearon, los mataron, los apedrearon. Y mandó más criados, hicieron lo mismo. Entonces mandó a su hijo, y pensando que matando al hijo se podían quedar con el terreno, pues entonces lo mataron. Entonces pregunta a Jesús, ¿qué va a pasar cuando éste regrese? Cuando el dueño de la viña regrese. Y los que están escuchándolo le dicen, pues va a mandar a matar a estos labradores y va a alquilar entonces el campito a otra gente. Entonces Jesús riposta diciendo, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. O sea, que está revelando que la parábola es sobre el pueblo de Israel. Diciendo que Dios ha hecho tanto por ellos, ellos no produjeron los frutos de obediencia, y por eso entonces perderán el reino de Dios. En la primera lectura se habla de algo parecido. En este caso es el dueño de la viña y la viña, ¿verdad? Dice que en la traducción que se lee hoy, que la viña, en vez de producir uvas, produjo agrazones. Dice ahí. Acá dice uvas agrias. Parecería en esta traducción que agrazones y uvas son dos cosas distintas. En esta traducción se aclara que cuando se dice agrazones es uvas agrias. Entonces, dice acá, estamos en Isaías 5, ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo con esta viña? Y entonces dice, esto hay que entenderlo en clave, ¿verdad?, de la historia de la salvación. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues a todas las cosas que Dios hizo por el pueblo judío, que los sacó de Egipto, que los sacó del desierto, que los llevó a la tierra prometida, que en la misma tierra prometida sufrieron cantidades de vicisitudes y de invasiones, y Él los salvó de todo eso. ¿Y cómo pagan? Pues con desobediencia. En el mismo desierto pagaron con idolatría. Entonces, aquí entonces anuncia los castigos que le daría
Dice, le quitaré su cerca y será destrozada. Bueno, eso está claro que a lo que se refiere es a todas las invasiones, los pueblos extranjeros que llegaron y se apoderaron, incluso se llevaron al pueblo de Israel a otros sitios, los desterraron, especialmente el destierro de Babilonia. Si ustedes ven que hoy día Israel está donde está, Babilonia es lo que es hoy día. Parte de Babilonia está en lo que es hoy día Irak. Pues desde acá hasta allá se lo llevaron. Entonces, su cerca le quitaré y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial y nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella abrojos y espinas, o sea, todo un montón de desgracias que le vienen al pueblo de Israel por la desobediencia. Bueno, ¿esto nos puede pasar a nosotros? La respuesta es sí. Nosotros también podemos perder la bendición. Quiero decir, podemos perder la gracia. Y si perdemos la gracia, perdemos la salvación, porque sin gracia no hay salvación. Eso se dice de bastantes maneras en el mismo Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, el capítulo verso 12, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Eso de que ya yo estoy salvo, como dicen algunos protestantes, y yo estoy tan tranquilo, no, porque se puede perder la salvación, por lo cual hay que buscar la salvación con temor y temblor. Esa es la realidad. Por eso entonces se habla de que hay que renunciar al pecado, hay que renunciar a todas las actividades que me llevan al pecado. Hay que evitar la ocasión, como se dice en los actos de contrición, ¿verdad? Hay que evitar todo lo que me acerque al pecado. Hay que buscar la salvación con temor y temblor. Y en la carta a los Corintios, primera, capítulo de verso 12, que dice, el que crea que está de pie, mire que no caiga. El que esté de pie, mire que no caiga. Es decir, puede estar en la gracia y puede caer en desgracia. Puede estar en la gracia y perder la gracia, y con eso perder la salvación. Si estamos vivos podemos recuperar la gracia. Pero el problema es que un pecado me pone a cometer otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y entonces no hay arrepentimiento, y entonces me puede sorprender la muerte en pecado. Porque eso es como comerse un helado y un bizcocho, ¿verdad? Qué rico está esto. ¿Quién me invita a otro cumpleaños? ¿Y por qué? Porque yo quiero helado y bizcocho. Ahora incluso hay unas maquinitas que mezclan el helado y el bizcochito. Entonces, el problema del pecado es ese, que una vez yo caigo en pecado, si tengo una conciencia floja, pues caigo en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Esa es la doctrina de los pecados capitales. Que un pecado de esos capital me lleva a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces forma una cadena de pecados. Y el que se acostumbra a pecar, pues entonces se le hace difícil arrepentirse, ¿verdad? Entonces, tenemos unas situaciones donde vemos, ¿verdad?, de manera muy emblemática, gente que no debió haber caído en pecado y cayeron en pecado, empezando por Adán y Eva, en el capítulo 3 del Génesis, que dice que ellos, que no tenían la concupiscencia como la tenemos nosotros, cayeron en el pecado de desobedecer a Dios.
y estaban en el paraíso, estaban en el mejor ambiente posible, estaban en el paraíso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué caen en pecado? Pues por egoísmo, por ambición de querer ser como Dios, estar a la altura de Dios y poder decidir lo que es bueno y lo que es malo por cuenta propia, sin contar con Dios. Ese es básicamente cómo se explica. El caso de Judas Iscariote. Qué mejor situación que aquella, que estaba junto a Jesús y ve a Jesús haciendo milagros y ve a Jesús curando enfermos y escucha la palabra de Jesús. Y sin embargo, traicionó a Jesús por dinero, lo entrega por dinero. El mismo caso de Pedro, Simón Bar-Jona, él vio un poquito más que Judas, porque él estuvo en el monte alto y allá vio a Jesús transfigurado. ¿Y qué pasó? Pues lo negó, y lo negó 3 veces. Usted y yo, acá en nuestros adentros, en nuestra intimidad mental, decimos: ay, pues si yo hubiera estado en la transfiguración, mi vida sería tan distinta. Yo jamás habría negado a Jesucristo. Pero sin embargo, Pedro, que estuvo ahí, lo negó. Entonces uno dice: el mysterium iniquitatis, el misterio del pecado, de la iniquidad. Uno dice: ¿cómo será posible que esta gente que estuvieron en esas situaciones tan y tan privilegiadas cayeron en pecado? Entonces, ¿nosotros podemos caer en pecado? Sí. ¿Y podemos perder la salvación? Sí. Fíjense que San Alfonso María de Ligorio dice algo muy duro, que el que lo quiera discutir, ojalá y pueda conseguir una solución y una respuesta a San Alfonso, pero no es nada más que si yo cometo pecado, pierdo la gracia y podría morir en pecado y ir a parar al infierno. Es que cometiendo ese pecado mortal, Dios me podría castigar por ese pecado, por la muerte en el momento de pecar. Y eso como castigo merecido de nuestros pecados. Que Dios es misericordioso en muchísimas ocasiones y nos da un chancecito para arrepentirnos, pues, aleluya. Pero de que alguien podría morir en el momento del pecado, eso está evidenciado. Miren, en Yauco tenemos un caso. Eso fue en Yauco, y hay gente que se acuerda mejor que yo, y cada vez que yo lo digo, siempre hay alguien de los feligreses que hace y dice: cállese la boca, no quiero ni nombre ni lugar, pero fue en Yauco. Esta parejita se fueron a pasar un día así, no sé, y estaban debajo de un palito. Ellos estaban cometiendo pecado, aparentemente eran gente casada con otra gente, y cayó un rayo y los mató. Eso pasó en Yauco, Puerto Rico. Y yo recuerdo que estaba diciendo yo esto en un grupo de Juan 23 y salió uno y no podía aguantar la cara. Oh, sí, padre, yo sé quiénes eran. ¿Y dónde fue? Eso fue mal. Está bien. Pues yo lo supe porque apareció en el periódico. Eso. Entonces, ahí tienen la prueba. Si esa gente tuvo tiempo de arrepentirse antes de morir plenamente, ojalá y se hayan arrepentido. Pero mire, eso para pelo. Que uno cometa un pecado, le puedo decir unos cuantos más, pero eso tiene que ver con historias parecidas a esa, pero en otros lugares más feos. Pero bueno,
nos puede pasar que cometiendo un pecado uno se quede frisado y se muere en pecado mortal, cometiendo el pecado mortal. Ya ustedes ven gente por ahí que se van por ahí a enredarse a tiros con otra gente y se mueren de uno. Pero yo digo, si en el trance de morir, perdón, si en el trance de morir han tenido oportunidad de arrepentirse y se arrepintieron, como pasó con el buen ladrón al lado de Jesucristo en la cruz, pues eso puede ser, porque nosotros no sabemos exactamente cuándo muere la persona. Es posible que el médico diga que está muerto por salir del paso y todavía esté vivo, ¿verdad? Pero hoy día es bien difícil que eso pase, pero hubo otros tiempos que sí, que eso pasaba, que enterraban a la persona y la persona despertaba en la caja, allá adentro, ¿verdad? Entonces, hoy día eso, esperemos que, ¿verdad?, cuando digan que el Padre Carlos está muerto, es que está muerto, ¿verdad? Entonces, sí, imagínate tú uno despertar así en la tumba fría, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar la vida de la gracia, buscar la manera de hacer los ajustes que sean, o que sean, para continuar la vida de la gracia. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía, si tu ojo te hace pecar, arráncatelo, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto que completo al infierno? Bueno, eso es una manera de hablar, es una manera de decir, hay que renunciar a lo que sea, con tal de mantenerse en la vida de la gracia, porque eso es lo que nos salva, la gracia. Y si yo tengo que renunciar a ciertas amistades, pues yo renuncio a esas amistades, porque esos son unos bribones que lo que me llevan es a pecar, y yo no quiero pecar, ¿ya? Incluso hacer el ridículo, como pasó con el pobre José, que aquella mujer, la esposa de Putifar, le decía así en la cara, acuéstate conmigo, y él decía, no, yo no, eso es pecado, yo no voy a ofender a Dios de esta manera. Si eso pasa ahora mismo, en estos días aquí en Puerto Rico, lo ridiculizan. Sin embargo, está haciendo lo que tenía que hacer, huir del pecado, ¿verdad? Que le costó la cárcel, por cierto, a porque ella se inventó 4 cosas para que lo metieran a la cárcel. Se despechó con él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y cada cual tendrá su conjunto de circunstancias donde sabe, yo sé que yo tengo que dejar esto, yo sé que tengo que dejar lo otro, sé que tengo que orar más, sé que tengo que ir más a la iglesia, sé que tengo que recibir los sacramentos. Hablando de los sacramentos, pues le pedimos a Dios en la Santísima Eucaristía, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ahí cuando lo tengamos en nuestro cuerpo, Señor, ayúdame a cumplir con tu palabra, a cumplir con tus mandamientos, ayúdame a perseverar en la gracia, pues sin ti nada puedo. Amén. Seguimos en la misa con el